Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la presentación de la nueva revista digital de la Universidad Hebraica, la revista Jiburim. Mi nombre es Guadalupe Correa, coordinadora editorial de esta revista, y tengo el gusto de presentar al doctor Alejandro Spiegel, rector de esta universidad, quien nos brindará un mensaje de bienvenida. Adelante, doctor. Bueno, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Para mí es una alegría enorme presentar este logro compartido por eh, varios de los que están aquí. Menciono a Guadalupe, quien nos presentó tan generosamente, a Armando, que hizo el diseño editorial. eh, a la doctora Malki Dayan, coordinadora del programa Quebot, que obviamente coordinó editorialmente el número, y en general a todos los que hacen posible que esto sea una realidad. Esto, como como todas las buenas concreciones, surgen con alguien que dice, y dale que, o sería bueno que, ¿qué te parece si? Y de pronto se ponen en marcha una serie de voluntades que hacen que esto sea posible. Para la universidad es un hito, es un escalón que damos en nuestro proceso de mejora, en en nuestro relanzamiento de este 2025 que está terminando. Eh, Así, con festejos, con el festejo de Jiburim, de la primera revista de la universidad. Una revista que se presenta como un espacio para la comunidad universitaria. En principio lo ocupan los egresados, casi como lógicamente, ¿no? Aquellos que ya pasaron tienen más derecho que los que están ahora, así como un derecho adquirido por la trayectoria. Eh, y tiene una flexibilidad tal que nos permite incluir luego a profesores, estudiantes, invitados, y una diversidad temática tal como la diversidad de la universidad, ¿no? Este, como universidad mexicana, como universidad judía, tenemos esta eh, esta revista como expresión de esa diversidad. Eh, y en la medida que vayan sucediéndose los números, seguramente esta diversidad se expresará temáticamente por autores, por competencias de escritura, por antecedentes académicos. Hablando de antecedentes académicos, voy a dar algunas precisiones que tienen que ver con el diseño de la entrevista, perdón, de la revista. Eh, una vez que eh, la subimos a nuestra página de internet bajo la licencia Creative Commons. Esto significa, esta licencia a a contramano de lo de la licencia, todos los derechos reservados, permite que los artículos, los contenidos aquí incluidos, puedan ser utilizados, incluso reutilizados con mención del origen de la revista, con mención del autor. Eh, Esto no es menor porque implica una posición epistemológica respecto del conocimiento y la posibilidad de crear algo de la nada o de partir siempre de las producciones anteriores. Y liberar, echar a volar Jiburim, a pesar que esté digital y en nuestra página, implica también la posibilidad de que haya muchos otros y otras que puedan aprovechar los conocimientos aquí incluidos, siempre con esta limitación de la licencia, haciendo, o sea, haciendo referencia a la autoría, ¿no? A la autoría y a la proveniencia. Y el segundo punto, ya terminando, es que tenemos en trámite la licencia para el ISSN, que tendremos en el transcurso de los primeros meses del año que viene.
y esto permitirá a autores que son investigadores o que están en carrera académica poder citar con todos los requerimientos legales lo que publiquen aquí como parte de sus antecedentes o de sus publicaciones, ¿no? Cualquiera puede citarlo, cualquiera puede citarlo, ya hay un pie editorial que permite la cita, pero este ISSN le da esta formalidad que requiere bueno, las instituciones, muchas instituciones. Así que dicho esto y enmarcado esto en un deseo profundo de compartir conocimientos, de hecho, Hiburim, Conexiones, intenta dar cuenta de este espíritu, de compartir, de conectar, de entramar, de generar tramas. Y bueno, obviamente los egresados protagonistas de esta revista están también en esta lógica de construcción de nuevas tramas de vinculación con la universidad. Sean todos y todas bienvenidas a, y en todo caso alentados y alentadas a leer la revista, a disfrutar de ella. Yo lo he hecho y la verdad que está eh, muy bien. Es un buen rato de lectura interesante y diverso. Y sean todos y todas invitados, invitadas a escribir, a colaborar con nuevos números, con los futuros números de la revista. Bienvenidos y gracias a todos. Gracias, doctor, por sus palabras y continuando con nuestro programa del día de hoy, el primer volumen de nuestra revista Jiburib es el volumen titulado Huellas que continúan, la comunidad Akebot toma la palabra. Y en este marco cedo la palabra a la doctora Malki Dayan, directora de liderazgo y dirección de organizaciones de nuestra universidad, además de ser responsable de la comunidad Akebot, para que nos brinde su mensaje. Adelante. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas todos ustedes. Y bueno, Akebot, la comunidad de egresados de la Universidad Hebraica. La palabra Akebot significa huellas y representa la idea de que cada egresado dejó una marca profunda en la Universidad Hebraica. Akebot nació como un proyecto con la misión de reconocer y mantener vivas las huellas que nuestros egresados han dejado en la Universidad Hebraica. Tiene como objetivo fortalecer su sentido de pertenencia y afirmar de una manera más que la universidad sigue siendo la casa de todos y también de los que ya egresaron. La comunidad de egresados busca seguir creciendo, compartiendo y creando en conjunto, tanto en entornos físicos como virtuales. La comunidad de egresados Akebot es un lugar donde la historia de los egresados en la Universidad Hebraica no termina, sino que evoluciona. Es una comunidad que sigue creciendo junto a ellos, manteniendo su paso por la Universidad Hebraica, un paso activo y vigente. Akebot no es solo un puente hacia nuestros graduados, de la universidad a los graduados, sino es un espacio donde las voces, trayectorias, aportes de cada egresado se vuelven parte esencial del presente y futuro de la Universidad Hebraica. Akebot, por un lado, mira hacia atrás con gratitud, pero no solo eso, también mira hacia adelante y nos permite integrar la experiencia acumulada de cientos y cientos de egresados en la construcción de un futuro institucional y abriendo nuevas ventanas de expresión, de diálogo, de compartir logros, de reflexionar sobre los aprendizajes o sobre la trayectoria y generar propuestas para la comunidad. Ese es uno de los grandes objetivos de la comunidad. Armando, ¿me pasas la siguiente? La mejor muestra de este objetivo de Akebot es este primer número de la revista Jiburim. Es un espacio creado especialmente para que nuestros egresados compartan sus pensamientos, investigaciones, sus reflexiones, su análisis, sus experiencias e impacto en la comunidad. Esta revista representa el espíritu de Akebot.
unirse, inspirar y seguir dejando huella juntos. Este primer número es solo el comienzo. A partir de ahora, la revista se convierte en un canal permanente donde toda la comunidad educativa, como lo dijo Alejandro, y también los egresados pueden seguir compartiendo, proponiendo y dejando huella. Sí, Akebot abrió el camino, pero ahora Hiburim va a ser la plataforma que va a mantener vivas estas conexiones. Los invitamos nuevamente a ser parte de esta revista y en todas las demás actividades que propone la comunidad hebraica. Muchas gracias y en este momento vamos a compartir con toda nuestra audiencia la dinámica que vamos a tener en esta presentación. En primer lugar, vamos a compartir con todas y todos ustedes las semblanzas de nuestros autores, de todos los autores que participaron en este primer número sobre la comunidad Quebot y posteriormente a nuestros autores aquí presentes vamos a realizarles algunas preguntas que nos han compartido la audiencia, que son preguntas de interés para toda nuestra comunidad universitaria, para que puedan responderla en el marco de sus artículos y pues nutrir con su experiencia académica y profesional. Y por último, también les pedimos a todos ustedes que puedan escribir en el chat todas sus aportaciones, todas sus preguntas, que estaremos atentos en irlas leyendo. Vamos adelante con las semblanzas. Carolina Soria Bravo es licenciada en Filosofía por la Universidad Panamericana, maestra en Estudios Judaicos por la Universidad Hebraica de México. Cuenta con diplomados en profesionalización y certificación para la enseñanza de la Shoah y en el conflicto palestino-israelí, también en la hebraica. Máster en acompañamiento por la Universidad Anáhuac Norte, donde es profesora de asignatura y mentora profesora investigadora en la Universidad Pedagógica Nacional. Actualmente cursa el doctorado en investigación social desde la complejidad. Siguiente. Luis Bugarini hizo estudios de lengua y literaturas hispánicas en la Universidad Nacional Autónoma de México y de estudios judaicos en la Universidad Hebraica. Ha colaborado en revistas como Letras, Libres y Nexos. Asimismo, en suplementos culturales de los periódicos La Razón y Excelsior. Su libro más reciente es El camino de la mano escrita. Braulio Rojas Aranda es teólogo de formación y maestro en estudios judaicos por la Universidad Hebraica de México, donde también se desempeña como docente y coordinador del área de estudios judaicos. Está especializado en el judaísmo del Segundo Templo y en el hebreo bíblico. Parte fundamental de su labor académica y personal es la lucha contra el antisemitismo y la enseñanza de la Shoah, promoviendo una memoria histórica crítica y comprometida en contextos educativos contemporáneos. Eunice Maya del Valle es psicóloga clínica con 8 años de trabajo con adultos mayores para la alcaldía Coyoacán, tanatóloga con enfoque en el bienestar y cuidados paliativos, participante activa de la mesa directiva del Colegio Nacional de Peritos y Psicólogos de México, maestra en adicciones por la Universidad Hebraica del 2014 a la fecha, atendiendo pacientes como psicoterapeuta. Cynthia Grappa Brown es maestra en estudios judaicos por la Universidad Hebraica de México y maestra magna cum laude por la Universidad Hebrea de Jerusalén en educación judía. A lo largo de su carrera académica ha realizado diversos cursos y especializaciones relacionadas con el Holocausto y la historia judía. Entre ellos destacan sus estudios en la Universidad de Columbia en Nueva York, la Universidad de Tel Aviv y la Universidad de Leeds en Reino Unido. Además de su formación académica, Cynthia ha participado como ponente en numerosas presentaciones, tanto a nivel nacional como internacional. Ahora continuaremos con Judith Karchenboy, coordinadora pedagógica del Departamento de Hebreo de la Universidad Hebraica. Es morá por Michelet Chassá, egresada de la licenciatura en Ciencias y Técnicas de la Educación por la Universidad Hebraica y actualmente maestrante en métodos de enseñanza personalizada.
Cuenta con una amplia trayectoria en el ámbito educativo, desempeñándose como mora y coordinadora de hebreo en niveles de kinder y primaria, tanto en México como en Argentina, dentro de diversos colegios de la red judía. Estos son todos nuestros autores que participan en nuestro número, Huellas que Continúan. Como bien mencionaba el rector, les invitamos a leerlos todos y vamos a avanzar con nuestro primer artículo para la reflexión. Cedo la palabra, maestra Méndez. Adelante. Gracias, Guadalupe. Y bueno, Carolina, agradecerte primeramente por este artículo tan enriquecido. La enseñanza del Holocausto, una aproximación a algunos problemas filosóficos de la educación. El artículo de Carolina examina cómo la enseñanza del Holocausto plantea retos éticos y filosóficos para la educación contemporánea. Además, propone una reflexión crítica sobre memoria, deshumanización y formación moral. De las preguntas que nos llegaron de la audiencia y de todos los interesados, hemos concentrado 4 preguntas que, Carolina, me voy a dirigir a ti con ellas. Carolina, ¿qué aspectos o vacíos de la filosofía educativa actual te llevaron a explorar el Holocausto como una herramienta formativa? Muy bien, bueno, buenas tardes a todos y gracias por estar aquí. Gracias, Malky. Me da gusto ver a personas conocidas como muchos de ustedes y nuevos como Guadalupe, que no tenía el honor de tener cara y nos estuvo presionando para bien mucho para que entregara esto que luego ahí andaba dejándola un ratito. Pero a ver, ahí solo ya no la estoy viendo, pero la abro si quieres sacar. Bueno, una de las cosas que yo vi, bueno, yo estudié filosofía, pero doy clases en la Universidad Pedagógica Nacional y doy en la carrera licenciatura en pedagogía y también en la maestría de educación básica, donde salen mucho los temas sobre pensamiento crítico, que además es un eje principal hoy en día en la educación, ¿no? El tema del pensamiento crítico, de evitar la ideologización en la enseñanza. Entonces, un poquito yo que había estudiado la maestría aquí, que había hecho el diplomado en profesionalización y enseñanza de la Shoah, pues como que se me hizo muy bueno juntarlo y justamente me di cuenta que uno de los vacíos que tiene la filosofía de la educación es poder aterrizar estos problemas en algo concreto, en donde veas qué pasa, por ejemplo, hoy en día, ¿no? ¿Qué pasa cuando las personas son educadas desde muy pequeñas a tener ciertos prejuicios, por ejemplo, el antisemitismo, ¿no? Que hoy en día está en otro de sus auges. ¿Qué haces con todo eso, no? Y en una escuela pública, en una universidad pública como la que trabajo, pues muchísimo más, ¿no? Entonces me di cuenta que había muchos vacíos, hay mucho desconocimiento y mucha opinión al mismo tiempo, ¿no? Que me parece algo muy, muy preocupante en la época actual. O sea, la gente opina en proporción de lo mucho que desconoce. Entonces, pues un poquito eso me llevó a hacer un curso intersemestral, que yo lo diseñé y lo apliqué y ya llevo 2 cursos de esos, aunque ha sido también difícil porque en la universidad pues también me han cuestionado mucho sobre el tema y no sé si me lo vayan a seguir aceptando, pero al menos las generaciones que tuve ahí pues ayudó mucho a que dijeran como de es que yo no sabía todo esto, es que pues nosotros también estamos siendo educados de forma ideologizante o para obedecer sin cuestionar. Esto me llevó mucho a retomar a Adorno, que es mi autor favorito en este tema, en hablar incluso de cómo la obediencia ciega pues es muy preocupante, ¿no? Entonces yo creo que eso fue algo que detonó mi estar trabajando en una universidad de pedagogía y mi interés filosófico más la combinación de la maestría, pues como que dije, esto me ayuda a abordar mil problemas éticos, ¿no? Desde la enseñanza del mal, que también hablo de eso en mis clases de ética, el tema de la libertad. Entonces creo que es un recurso riquísimo. No me acuerdo si esto lo dijo Danny Feinstein o me lo estoy sacando de alguno y se lo atribuyo a Danny, pero que pues más bien Auschwitz debe dejar de ser considerado como un evento histórico para que sea una categoría hermenéutica desde la cual se pueden leer muchos problemas de la sociedad. Gracias, Carolina. Creo que la segunda pregunta medio la Sí, respondiste, no sé si quieras agregar algo. ¿Qué justo quería decir experiencias eso. de tu Sí. práctica detonaron tu interés por desarrollar este artículo? ¿Quieres agregar algo más en este tema? Pues nada más Nos tocaste agregaría. un poco el tema de adoctrinamiento, de educación. ¿Algo más que podrías compartir con la audiencia? Bueno, una de las experiencias que hice con mis alumnos de en prepa, que es visitar el Centro de Estudios Multisensoriales,
y como que hacía muchas cosas, pero de manera medio aislada. Y pues por eso hice como la sistematización de este curso, que además me basé en Adorno, que escribe este artículo de Educar después de Auschwitz, y yo le puse como Educar con Auschwitz, ¿no? Como de qué podemos y qué debemos aprender después del Holocausto. Entonces creo que sí sería esto, ¿no? Las experiencias docentes, como llevarlos al museo, como estar platicando de estos temas, me llevaron a decir, pues bueno, lo voy a poner en un artículo como ya formal sobre qué he aprendido de este tema y cómo lo puedo aplicar. Gracias, Carolina. ¿Y cómo se relaciona este trabajo, este artículo, con tu identidad profesional en el ámbito de la educación crítica y la formación moral? Bueno, pues siento que totalmente, pues ser filósofo y no tener un impacto social o no tener una intención de generar una conciencia crítica en los demás, de despertarlos, pues es inútil, ¿no? Entonces, pues creo que parte de mi identidad como filósofa, que es la que reconozco de manera más fuerte, es precisamente eso, ¿no? Como despertar a mis alumnos, hablarles de estos temas y pues ayudarlos a cuestionar de inicio sus ideologizaciones, sus prejuicios, sus supuestos más arraigados que tienen. En la Anáhuac Norte, ¿no? Que es una universidad con, creo que es la universidad en México con mayor alumnos judíos en México y sobre todo en la norte. Tengo muchos alumnos judíos y cuando hablamos de este tema de la posverdad y cosas así, la verdad es que es muy enriquecedor y los alumnos se sienten empoderados también de saber que tienen profesores que hablan de estos temas de manera no prejuiciosa. La verdad es que siento que la Anáhuac es un lugar muy seguro para la comunidad y lo sigue siendo, gracias a que muchos profesores pues están formados en estos temas, ¿no? Entonces, creo que eso es parte de mi identidad, pues concientizar a tus alumnos, hacerlos críticos, ¿no? No dejarse creo que los alumnos piensan que tener pensamiento crítico es criticar a la sociedad, ¿no? Así como, yo soy crítico porque voy a las marchas. Y creo que eso, de hecho, es a veces lo más poco crítico a crítico, porque creo que entre más crítico eres, es más difícil tomar una posición tajante, ¿no? Yo siempre les digo, la verdad vive en el término medio. Los extremos son atractivos, ¿no? Todo el mundo quiere ser extremista, pero porque es más atractivo, pero les digo, pero la verdad no es atractiva, o sea, es difícil, es término medio. Pues creo que es muy enriquecedor que trabajo como en 3 lugares diferentes, en una universidad pública, con 1000 cosas, pues trabajo en la Pedagógica Nacional, que ha tenido temas abiertamente antisemitas, ¿no? En la Anáhuac que no, y en una escuela católica que 50-50, ¿no? Entonces, pues creo que eso me ha ayudado a tener como una identidad pues crítica y de querer despertar críticamente a mis alumnos. Carolina, tocas temas muy interesantes desde el pensamiento crítico, el pensamiento autónomo, la prevención de la deshumanización. ¿Este artículo te dejó algunas reflexiones o qué reflexiones nuevas te dejó sobre esos temas, sobre la construcción del pensamiento crítico y autónomo, sobre la prevención de la deshumanización en la educación? El escribir esto, ¿qué te deja? Eh, Me gustó escribirlo, pero también me ha dejado como con mucha, como cierta impotencia, ¿no? Pues porque también al mismo tiempo ves cómo siguen creciendo discursos eh, como llenos de odio e ignorancia, ¿no? Que además son hermanos, el odio y la ignorancia. Entonces, creo que justamente me dejó como, me abrió como las puertas a conectarlo con estos temas que también trato en epistemología, como el tema de la posverdad, ¿no? Como hoy en día a la gente, de eso pensé escribir dije, pues ahora voy a hacer un artículo de eso, como el tema del conflicto actual pues tiene que ver mucho con este tema de la posverdad, ¿no? Que es más importante la emotividad, es más importante, no importan los datos, a las personas ya no les importan los datos y también hay que verlo pues con la política que tenemos, ¿no? A las personas no les importa que se les enseñe la evidencia, solamente se dejan arrastrar por lo que es emotivo, pasional, etcétera. Y pues creo que me gustó mucho el artículo, pero creo que me deja como muchos retos de pensar bueno, ¿y ahora qué? ¿No? O sea, no voy a cambiar el mundo con el artículo, pero hay muchísimas más cosas por hacer y creo que, pues, intentar contrarrestarlo un poco. Muchas gracias, Carolina, por esta reflexión.
puedo decir clara y necesaria. Definitivamente nos dejas ideas muy potentes para pensar sobre la ignorancia, sobre el pensamiento autónomo, el crítico, la deshumanización y sobre todo cómo la enseñanza del Holocausto sigue siendo un espacio fundamental para pensar la ética en la educación. Reconocer señales de deshumanización, fortalecer el pensamiento autónomo y crítico en nuestras aulas, en nuestras universidades. Como dices, tú trabajas en 3 diferentes universidades. Tu perspectiva desde la práctica docente y la filosofía educativa nos invita a todos nosotros, a toda la audiencia, a repensar nuestra responsabilidad formativa en un contexto que sigue necesitando memoria y conciencia crítica. No criticar, conciencia crítica. Gracias, Carolina. Gracias. Guadalupe, Muchas continúa con el gracias. siguiente. Gracias. Vamos a seguir ahora con nuestro siguiente artículo, denominado La alteridad reconciliada, Martin Buber y la reconstrucción del vínculo judeo-cristiano contemporáneo, cuyo autor es Braulio Rojas Aranda. Bienvenido, Braulio, y muchas gracias por este interesante artículo, el cual analiza la propuesta de Martin Buber para reconstruir el encuentro entre judaísmo y cristianismo desde la alteridad y el diálogo yo-tú. Plantea claves teológicas e históricas para un vínculo más honesto y reparado. Braulio, ¿qué motivación teológica, académica o personal te llevó a explorar la alteridad en Martin Buber como un camino para renovar este diálogo judeo-cristiano? Sí, bueno, ¿qué tal? Es un gusto pues estar con ustedes, que hayan dado este espacio, Guadalupe, Malky. Y pues bueno, como tal, pues respondiendo a esta pregunta sobre la motivación, pues sí, sin duda, pues estas 3 dimensiones que mencionas, la teológica, la académica, la personal, pues fueron más bien la motivación para este trabajo, ¿no? Mira, como tal, pues existe una urgencia histórica y teológica de sanar pues heridas que han permanecido abiertas durante siglos. Desde la academia y mi experiencia personal, es evidente que el diálogo no puede sostenerse en una mera conciliación doctrinal, sino en lo que Buber define, pues apoyado desde la tradición que resuena desde Levinas, como la reconciliación, el reconocimiento, perdón, el reconocimiento de la alteridad sagrada del otro. ¿No? Entonces, pues vaya, yo sentí la necesidad de encarar y poder superar la objetivación, es decir, la teología tradicional a menudo convirtió al otro en un objeto de disputa, atrapándolo dentro de un diálogo en el mundo del ello, ¿no? Para pues salir de esta lógica de error teológico, pues Buber nos recuerda precisamente que no podemos encontrar al eterno si ignoramos el rostro de nuestro prójimo. Entonces, sí, pues su propuesta filosófica del tuyo fue básicamente mi inspiración, este libro magistral que tiene Buber, y pues nos enseña que la verdad religiosa se lleva a cabo en el encuentro vivo y relacional. Es como tal, pues así desactivamos lo que es una lógica de sustitución y de superioridad que a veces está muy arraigada dentro de lo que es la religiosidad, ¿no? Entonces, por tanto, pues Buber ofrece una vía única frente al antijudaísmo, que es un reencuentro espiritual donde nos miramos como sujetos auténticos delante de Dios. Muchas gracias y qué importante es estas palabras que nos comentas, el diálogo no visto desde una doctrina, sino en el reconocimiento del otro. Y en ese sentido, bueno, siguiendo esta idea que nos compartes, ¿podrías destacar alguna experiencia de tu formación o práctica dentro de los estudios judaicos o la teología que influyeron en esta decisión de reivindicar a través de tu artículo la judeidad de Jesús y de Shaul de Tarso como un acto de reparación histórica?
Sí, mira, como tal, bueno, aquí entramos en lo que es, pues, vaya, un terreno un tanto doloroso, ¿no? Esta decisión trasciende lo académico, la cual, pues, es una necesidad ética nacida de lo que es la confrontación con la historia del sufrimiento judío, ¿no? Mi formación y el análisis de la historiografía como en obras, por ejemplo, de Daniel Boyarín, de Julius Isaac, revela cómo la enseñanza del desprecio y la acusación que fue, pues, por mucho tiempo levantada sobre el deicidio. Esto pavimentó como tal pues el camino hacia el antisemitismo moderno y pues que derivó en la Shoah, ¿no? Fue un punto como tal de inflexión el poder comprender cómo la teología del reemplazo cegó a la sinagoga en esta imagen, iconografía, pues la cegó a los ojos de la cristiandad pues durante siglos, ¿no? Entonces, pues al estudiar lo que son las fuentes judías, al poder comprender, entender el periodo del Segundo Templo, podemos a través de ello poder analizar una exégesis histórica que es tan necesaria en este tiempo. Es realizar una relectura del primer siglo que nos muestre que ni Jesús ni Pablo pues pretendían fundar una religión contra Israel. Como bien señala Buber, pues Jesús fue maestro de Israel, inmerso en nuestras escrituras. Y pues respecto a Saulo de Tarso, pues aquí me gustaría aplicar lo que es una regla de Calva Homer, que es un argumento fortiori. Es si podemos ver a Jesús dentro de Israel, no podemos ver también a Pablo, un judío apasionado que buscó llevar la luz de la Torá a las naciones. Entonces, pues todo ello, pues reivindicar tanto a Jesús y a Pablo dentro de su contexto, pues yo lo veo como un acto de tikkun olam, ¿sí? Una reparación a través de lo que es la verdad. Es un acto de justicia hermenéutica que como tal pues hace falta, hizo falta durante muchísimo tiempo, ¿sí? Es decir, el poder reconstruir contextos borrados que alimentaron el antijudaísmo, que derivó al antisemitismo y por supuesto ofrecer a estudiantes, a comunidades, pues un relato más verdadero y sanador de lo que fue pues durante muchísimo tiempo. Muchas gracias, Braulio. La verdad es que nos has compartido un conocimiento muy interesante sobre la construcción de estos vínculos y estos valores. Respecto a nuestra pregunta 3, ¿quisieras agregar algo sobre estos vínculos basados en el respeto, la responsabilidad histórica o esta búsqueda compartida de Dios que mencionas en tu texto? Sí, bueno, como tal, pues mi artículo pues pretende ser pues un manifiesto pedagógico que si bien al inicio comienza con historia, con brevanza de lo que fue precisamente este conflicto, pues bueno, como tal, al final doy alternativas que puedan ser utilizadas para este encuentro responsable, ¿no? Desde la docencia, mi tarea es poder desmantelar los mitos teológicos que aún persisten culturalmente, en cualquier parte, y pues debemos enseñar a mirar al otro no desde un prejuicio, sino desde lo que llamamos la espiritualidad del otro, ¿sí? Es reconociendo la presencia concreta que exige cuidado, es decir, que exige en hebreo kabod habriot, que como tal pues es una responsabilidad moral, ¿sí? Principalmente abordándolo hacia esta área, ¿no? Entonces, pues no necesitamos borrar nuestras diferencias para amarnos, hablando entre judíos y cristianos. Si ambos como tal amamos a Dios más que a nuestra propia teología, entonces podemos caminar juntos.
¿sí? Así como sugiere Buber, debemos amar más a Dios que a nuestra propia imagen de Dios, ¿sí? Esto es, como tal, pues dejar que ese amor sea el que ordene la verdad histórica, que ordene nuestros lenguajes y así también, pues ordene nuestras relaciones. Gracias, Braulio. Has hablado de conceptos muy, muy profundos como el amor, como la responsabilidad, el perdón. Y en ese sentido, para poder cerrar esta conjunción de todos estos conceptos que nos mencionas, nos gustaría que nos pudieras compartir a todos si has identificado algunas transformaciones o reafirmaciones éticas que te dejó este proceso, esta lectura sobre el diálogo interreligioso centrado en el reconocimiento del otro y esta práctica que mencionas del yo-tú. Sí, bueno, el judaísmo concreto es ético, ¿no? Citando el Pirkei Avot, que menciona quién es sabio, el que aprende de todos. Es decir, aterrizándolo en este contexto, es reafirmar como tal, he afirmado que la humildad es la virtud suprema del diálogo que nos lleva a esta parte de no confrontación, ¿no? He aprendido que como tal, pues la verdad, la verdadera religión no es la que gana debates, ¿sí? Sino la que sabe sostener la mirada ante el rostro del otro. Eh, Como menciona mi escrito, pues necesitamos realmente tener una espiritualidad del rostro, ¿sí? La ética del yo-tú es totalmente exigente en Buber, ¿sí? Es decir, me pide una disciplina de escucha que precede a toda apologética, ¿sí? Solo así como tal, pues el otro deja de ser un ello a corregir y se vuelve un tú con quien me implico ante lo divino. Entonces, pues el diálogo no es, digamos, un apéndice cordial de la fe, sino una forma de manifestar la verdad que acontece cuando la alteridad es recibida con esa dignidad y se convierte en un lugar teológico compartido. Entonces, pues para concluir mi participación, eh, me gustaría pues mencionar que debemos encaminarnos, y es lo que busca el escrito, encaminarnos hacia una gran lección que sería esta. Dios es infinitamente más grande que nuestras definiciones. Si logramos encontrarnos con el otro en verdad y en amor, estamos de hecho pues santificando el nombre de Dios en este mundo que pues está fracturado a no más. ¿Sí? Entonces, pues vaya, creo que esta reparación, este tikkun olam que se busca, pues vaya, parte de lo que es esta parte que es muy conflictiva en aspectos religiosos, pero creo que hay una solución para sanar esta fractura. Gracias, Braulio, por este texto tan profundo, tan revelador y me gustaría eh, cerrar esta participación inicial tuya recordando la importancia de lo que mencionas sobre el diálogo honesto entre las tradiciones, así como el valor de reconocer la historia. En tu artículo también se hace referencia a la identidad y la dignidad del otro como pilares fundamentales del reconocimiento del yo-tú. Tu aportación nos ilumina mucho y estos principios nos pueden seguir guiando hoy en día en nuestra comunidad educativa. Prácticas como las que mencionas de encuentro respetuosas y conscientes dentro de este diálogo nos pueden servir para formarnos como mejores seres humanos. Muchas gracias. Gracias. Adelante, doctora Malkin. Bueno, escuchamos a los autores de dos artículos muy interesantes y que aparentemente vienen desde distintos campos, pero ¿cuántas cosas tienen en común? ¿Quién de la audiencia quisiera pensar un poco sobre la relación que podemos encontrar entre la enseñanza del Holocausto y la propuesta de Buber que nos hablan tanto Carolina como Braulio
el encuentro con el otro, cómo estas dos perspectivas pueden ayudarnos a construir relaciones más humanas, más respetuosas y conscientes en nuestras comunidades. Vimos conceptos sumamente interesantes como reparación del mundo, tikkun olam, humanismo, pensamiento crítico, amar a Dios, amar al prójimo, la ética. No tenemos que borrar diferencias para amarnos. La confrontación no es el medio. ¿Quién de la audiencia quisiera compartirnos en el chat algún pensamiento que le dejan esos dos artículos que acabamos de escuchar? Vamos a recopilar lo que pongan aquí en el chat y compartirlo con ustedes. Adelante, Alejandro. Hola a todos. Hola a todos. Voy recopilando, leyendo un poco de lo que tenemos en el chat. Luis nos comenta, muy interesante, profesor Braulio, el judaísmo y el cristianismo tienen en común el libro sagrado de la Biblia, y ahí está una teología en común. Escriban sus ideas en el chat, que estaremos recopilándolas. Claro que sí, Mariano Vázquez nos dice que el otro es uno mismo, Dios es uno, no varios. Saskia Levy nos dice, ya lo decía nuestro premio Nobel Octavio Paz, para que pueda ser, he de ser de otro. Mariano Vázquez comenta, la existencia de religiones es interpretación y formato de poder para algunos, pero debemos integrar Tikkun Olam y difundir qué es. José Luis Lecona nos dice que es originario de la Ciudad de México, con raíces sefardíes. Me considero parte de la comunidad mesiánica, es decir, judeocristiana. Rafael Vargas Aguayo nos dice, el aislamiento nos lleva al conflicto. Saskia Levi dice, los otros que no son sí, yo no existo, los otros que me dan plena existencia. Es decir, yo no existo si no tengo clara noción del otro. Mariano Vázquez dice, otra interpretación puede ser hacer las paces con la historia y sus culpables. Gracias a todos los que compartieron aquí sus ideas. Seguramente vendrán más ideas que vamos a recopilar más adelante. Definitivamente, las reflexiones aquí expresadas son de gran aprendizaje para todos nosotros. No tenemos que borrar diferencias, tenemos que buscar la forma de hacer Tikkun Olam, amarnos unos a otros y utilizando un poco del pensamiento crítico para discernir, para tomar decisiones y poder ver la información que nos llega, de qué manera la podemos procesar. Gracias, Carolina. Gracias, Braulio, por sus artículos, primeramente, y por la tarde de hoy y darnos un poco del detrás bambalinas de lo que escribieron. Vamos a continuar con el siguiente artículo. Guadalupe, adelante.
Muchas gracias. Y bueno, nuestro siguiente artículo es Homenaje a la vida, un análisis tanatológico de la vejez, escrito por Eunice Maya del Valle, el cual pues explora la vejez desde la tanatología, resaltando el duelo acumulativo y la necesidad del acompañamiento digno. También nos invita a reflexionar sobre la resiliencia, el sentido y la valoración de la etapa final de la vida. Eunice, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Si te parece, vamos a iniciar con esta pregunta, que es, ¿qué te llevó a abordar la vejez desde una perspectiva tanatológica? Hola, ¿qué tal, Guadalupe? Hola a todos, buenas tardes. Es un gusto estar aquí. Gracias, Malky, por todo el trabajo que están haciendo. Y bueno, es un tema que me apasiona, el trabajar con adultos mayores. Sobre todo, ¿qué me lleva a esto? En una reflexión que empecé a hacer, que yo solita dije, bueno, ¿qué me está llevando por este camino? Y es justamente con cualquier persona que nos sentamos a hablar de la vejez. Creo que hay un miedo general al envejecimiento. Hay un miedo general a hacernos viejos y es un viaje inevitable, al menos que suceda otra cosa. Pero las preocupaciones innatas, ¿verdad? Por vivir esta vida es justamente los miedos que vamos a enfrentar cuando nos encontremos en situaciones de desvalía. En sí no es el miedo a los años que se van acumulando, porque muchos de nosotros pues ya rebasamos los 50 y sabemos lo que significa. A los más chavitos pues a lo mejor lo ven muy lejano, pero créanme que está en un parpadear de ojos. Entonces, justamente vivir esta parte que para mí no se me hace extraño, porque en mi contexto de vida yo he vivido con gente mayor y de repente también la vida me fue llevando a trabajar con adultos mayores. Entonces, yo de repente me veía con adultos mayores y cuando yo hablaba tan natural de este tema, había gente que se sorprendía y venía, ay, ¿trabajas? Y así con estos modismos que a veces agarramos, ¿no? Así de, ay, pero ¿por qué trabajas con viejitos? ¿No? En mi historia, ahorita les voy a platicar un poquito más, pero, y a mí me llamaba la atención esto, que la gente en sí tiene una preocupación o una aberración incluso a acercarnos a los años más preciosos de la vida. Y justamente la tanatología no nos habla del final solamente. Y algunos, pues, conocemos a los autores más famosos que hablan de la tanatología, pero la tanatología como disciplina también nos ayuda a tener calidad de vida, ¿sí? Aprovechar esta etapa de vida. Y sin embargo, pues también nos damos cuenta que nos vamos a enfrentar tal cual a los duelos que con ello trae, como por ejemplo la disminución de capacidades. O yo a veces digo, bueno, ya tenemos, pertenecemos al centro meteorológico, porque de repente ya me duele la rodilla y digo, ay, hay frío, ¿verdad? Entonces, esta disminución de capacidades, ¿verdad? Nos vamos a enfrentar y aunque no querramos, ¿sí? Cada día tú mírate al espejo hoy y te vas a dar cuenta justamente que estamos envejeciendo cada día. Sin embargo, nuestra sociedad le tiene miedo a esta parte. Y de las cosas que me llaman más la atención es justamente también la pérdida de roles, ¿sí? Por ejemplo, enfrentarnos a una jubilación. Y de repente yo ya no me levanto como todos los días a las 6 de la mañana porque ya estoy jubilado, pero sin embargo no tengo un proyecto de vida adelante. Eso me hacía muchísimo ruido y por eso cuando me invitan o yo toco la puerta y digo, quiero participar en este artículo, quería en esta inauguración, dije, quiero aportar algo
que estamos viviendo día con día, sin embargo, es muy difícil trabajar o hablar de ello. También algo que contacta con la tanatología en la vejez es pensar que nuestros adultos mayores cada día van perdiendo, solamente van perdiendo. Por ejemplo, de repente ya les avisan que ya perdieron a su mejor amigo, a su mejor amiga. Ya no está, con quien estudiaron, con quien vivieron cosas increíbles. Algunos, incluso adultos mayores, han perdido a sus hijos. Y esto es algo, es un duelo muy difícil de abordar. No solo hijos, nietos, ¿sí? Entonces, cuando se tiene esta parte en los genes de ser longevo y de vivir muchos años, empiezan a acumularse los duelos. Por eso creo que se me hizo muy interesante y muy importante conectar nuestra profesión o lo que nosotros trabajamos, y si estamos cerca de gente, saber que sí necesitamos entender que esto es un proceso en la vida de todos, si es que tenemos suerte. Sí, adelante, Guadalupe. Muchas gracias, Eunice. Incluso nos has comentado ya entre líneas por qué este proceso de la vejez, que además es un proceso natural y es un proceso que se vive día a día y todos lo vamos a vivir o lo estamos viviendo, es complejo por todas estas situaciones que ya nos mencionas, por estas consideraciones sociales, familiares que existen. ¿Te gustaría agregar algún elemento sobre este concepto de cómo el reconocer el duelo en las personas mayores llega a ser ese proceso tan complejo y finalmente también cómo ese proceso está conectando con tu práctica como psicóloga y tanatóloga? Sí, claro. Justamente trabajé en centros de día con adultos mayores, en centros de día en la delegación Coyoacán y después en un centro gerontológico de tiempo completo en una residencia para adultos mayores en la ciudad de Cuernavaca. Y en estas dos vertientes nos damos cuenta que esté institucionalizado el adulto mayor, porque así se le dice, o esté en casa, como la mayoría de nuestra cultura mexicana dice que nuestros adultos estén cerquita, ¿verdad? De nosotros y cuidarlos, a menos que algo impida hacerlo, y también existen instituciones que se encargan de ello. Me di cuenta que y en edades desde 65 años, que algunos vamos a abrir los ojos y ¿cómo de 65 años? Bueno, esto es por algunas demencias o deterioro que se incapacita ya el cuidado o por la ausencia de familiares. En estas dos modalidades me di cuenta que, sin embargo, este grupo al cual vamos pronto a pertenecer, del adulto mayor, está de alguna manera discriminado, ¿sí? Está de alguna manera abandonado y se piensa que ya el adulto mayor perdió la capacidad de sentir, de expresar, ¿verdad? Y esto me resonaba mucho porque, sin embargo, el adulto mayor tiene una gran riqueza. Hay culturas donde son los sabios, ¿sí? Los sabios. Y la gente se acerca al gran sabio de la tribu para preguntarle cosas importantes sobre la guerra, sobre cuestiones familiares. Y sin embargo, les decía al iniciar que al envejecer parece que en nuestra sociedad en general se menosprecia al adulto mayor. ¿Sí? Y cuando en realidad está en una etapa de mucho conocimiento y esta sabiduría se pudiera transmitir a las siguientes generaciones, ¿sí? El replantearnos, creo que yo como tanatóloga
y en mi práctica profesional, el replantearnos si a nuestra sociedad y a los que contactamos con alumnos, si pudiéramos tomar este tiempo para remarcar la valía que tienen nuestros adultos mayores, creo que sería una gran riqueza. Sí, esto no lo puse en el artículo porque para hablar de esto son muchas hojas, ¿verdad? Pero hay unas provincias donde está comprobado, por ejemplo, en una provincia en Estados Unidos de San Vicente, en una residencia de adultos mayores se integraron niños preescolares con una vigilancia y lo que vino como resultado fue mejorar primero el rendimiento escolar de los pequeños, porque además a los pequeños les encanta tocar a los adultos mayores, les encanta estar cerca y a los adultos mayores les encanta abrazar a los pequeños. Entonces hubo una reducción de estrés para ambos grupos, hubo reducción de sentirse solos y abandonados, hubo un aumento de autoestima en el adulto mayor, una estimulación cognitiva, ¿sí? Y sobre todo lo que yo remarco es una conexión emocional, ¿sí? Con sus vínculos. Esto de primer impacto en esta investigación que es desde el 1995 hasta el 2018 que se tiene registro, fue totalmente positivo a la salud y a sus efectos que el adulto mayor sufría por abandono. Muchas gracias por compartirnos esos hallazgos tan reveladores del estudio. Ojalá sea motivo de un nuevo artículo que nos puedas compartir más adelante Claro que y sí. quisiera que nos pudieras nutrir esta reflexión sobre además de todas estas vivencias, estas situaciones que te ha llevado a encontrar este trabajo. ¿Qué, qué otros elementos nuevos o reflexiones te ha despertado sobre estos conceptos que mencionas a lo largo de tu artículo sobre la dignidad, la resiliencia y un sentido de la vida diferente cuando llegamos a la vejez? Claro. Sí, justo, o sea, en la introducción que les hago, siempre les digo, la vejez está a 5 minutos de todos, no nos damos cuenta, pero en un parpadear de ojos nos podemos enfrentar a una vejez en la cual no fuimos preparados para ello. Sí, hay gente que sí dice, yo me preparo de manera económica, me preparo sobre todo de manera económica son las jubilaciones, o me preparo teniendo un entorno saludable con los míos para no estar solo, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Pero algo que me quedó muchas ganas de seguir escribiendo y de seguir compartiendo y de tantas historias que he escuchado a lo largo de mi práctica profesional es justamente lo negativo es lo que está sucediendo en nuestra sociedad. Todos hemos ido a un súper donde la persona que está empacando nuestras cosas es un adulto mayor. Y yo creo que hemos escuchado algunas historias donde algunos fueron profesionistas muy exitosos, pero por alguna jugada de la vida terminaron sin un trabajo, sin un apoyo y a veces sin una familia. Entonces, creo que nuestros adultos mayores podemos hacer como sociedad algo más que solamente darles trabajo donde ellos ganen unos cuantos pesos al empacar cosas, ¿sí? Y porque siento que estamos desperdiciando gran riqueza. Todos sabemos que en las empresas, a una cierta edad ya no te van a contratar. Si tuviste la mala suerte de ser despedido de una empresa a una edad considerable, ahora la otra vez escuché de 40 ya no te contratan. Entonces dije, wow, imagínense de más edad.
Entonces, creo que todas estas cosas podemos hacer algo, algún tipo de impacto para que justamente hubiera un reconocimiento a la sabiduría y a los conocimientos acumulados para ellos, porque hay mucha gente adulta mayor que una persona de 65 años está en su pleno, súper productiva, súper capaz para seguir haciendo cosas grandes para nuestra sociedad, y que es algo que me imagino que todos lo podemos estar visualizando. Y bueno, me puedo ir 3 horas aquí. Solamente quiero decirles que hay un dicho: yo fui criada por una adulta mayor, la perdí, mi abuela, a los 101 años. Entonces, yo me acuerdo que ella decía un dicho muy popular, lo busqué, pero es de un autor anónimo, y dice: como te ves, me vi, y como me ves, te verás. Entonces, creo que todos vamos a transitar este camino, así que ojalá que estemos haciendo cosas fabulosas para que cuando lleguemos a ese camino también nos toque cosechar. Y sería todo. Gracias. Gracias, Eunice, por traernos nuevamente presente el no olvidar este reconocimiento digno, empático, humano hacia la vejez, y cómo el enfoque tanatológico desde tu artículo nos invita a reflexionar sobre la resiliencia y un sentido de la vida diferente, en donde se reconozca la dignidad y que ésta permanezca presente en cada etapa del envejecimiento. Muchas gracias. De todo corazón. Gracias. Continuamos con nuestro programa. Adelante, doctora. Bueno, y como última autora de esta tarde tenemos a la maestra Judith Karchenboim con un artículo interesante traído desde el aula y desde su experiencia como una docente ejemplar, me consta. Enseñanza diferenciada, un camino hacia la equidad educativa en el siglo XXI. El artículo de Judith analiza cómo la enseñanza diferenciada favorece la equidad al reconocer ritmos, necesidades y contextos diversos del alumnado, y plantea estrategias para transformar prácticas pedagógicas rígidas en algo más flexible, en algo más adaptado. Judith, conociéndote en el aula personalmente, me permito hacerte esta pregunta. ¿Qué desafíos educativos observaste en tu trayectoria que te llevaron a escribir sobre enseñanza diferenciada y equidad en el aula? Hola Malky, gracias. Hola a todos. Pues no solamente me llevaron a escribir este artículo, sino que me llevaron a estudiar mi maestría y me generaron mucha curiosidad. Yo siempre trabajé sin darme cuenta con actividades diferenciadas en el aula. Siempre lo hice, teniendo en cuenta que la diferenciación no solamente es para los alumnos brillantes o para los alumnos que tienen algún problema de aprendizaje, sino que cada uno de nosotros es una persona diferente, con habilidades diferentes, con estilos de aprendizaje diferentes, con intereses diferentes. Eso me llamó a investigar mucho y a buscar mucho la maestría que estudié, pero sobre todo este tema se me despertó post pandemia. Después de la pandemia se dio mucha diferencia en los avances de nuestros alumnos. Entonces, eso me llevó a investigar cómo hacer para que todos tengan logros, para que todos lleguen a tener esa sensación de logro y no de frustración en el aprendizaje. Y de esa manera llegué a la enseñanza diferenciada. Como leí recién un comentario, es real, todos tenemos capacidades diferentes e incapacidades diferentes. Y eso es lo que tenemos que resaltar dentro del salón de clases y aprovecharlo para un mejor aprendizaje de nuestros alumnos.
Gracias, Judith. Definitivamente comparto lo que estás presentando y realmente tu experiencia muestra lo que se vive hoy en el aula. ¿Alguna experiencia o qué experiencias concretas de tu práctica docente te hicieron cuestionar esa estandarización escolar como barrera pedagógica? ¿Y cómo se conecta este artículo con tu identidad profesional como educadora, comprometida que eres y con la inclusión e innovación metodológica? Bueno, voy a contar una intimidad del aula que tú bien conoces, Malky. Me toca un año tomar un programa nuevo de hebreo, de enseñanza del hebreo, en preparatoria, en tercero de preparatoria, con el grupo de niños, de niñotes que me rebasaban en 2, 3 cabezas, que más dificultades habían tenido a lo largo de su escolaridad con el idioma. Y empiezo desde el inicio con estos chavos, y la respuesta de uno de ellos fue: gracias, Morán, gracias, profesor, es la primera vez que apruebo un examen de hebreo a lo largo de toda mi escolaridad. Ese tipo de comentarios de los alumnos, de sensación de logro, de sensación que dieron un pasito, no importa cuán grande o cuán pequeño es, que fueron a su zona de desarrollo próxima y lograron avanzar, es lo que me llevó a esto. Y sobre todo centrándome en el vínculo con esos alumnos que necesitan volver a ganar la confianza, es una especie de reparación en su autoestima. Y creo que no deberíamos llegar a eso, o sea, lo creo firmemente, deberíamos poder agarrar a nuestros alumnos, tomarlos desde el principio, con todas sus diferencias, y llevarlos paso a paso a los logros, no esperar a que se sientan totalmente frustrados. Creo que eso es lo más importante que rescato dentro de la diferenciación, y en especial en el artículo me enfoqué en la autora Carol Ann Tomlinson, que es una autora de la Universidad de Virginia, que habla concretamente sobre cómo llevar esto a cabo en el aula, que nos da tips para romper nosotros con nuestra estructura de maestros tradicionales, que en realidad nos cuesta a todos, nos cuesta soltar el control, nos cuesta saber que no todos van a llegar exactamente a lo mismo, nos cuesta pensar que si le doy a este alumno de una manera y al otro de otra manera, eso va a ser más trabajo para mí, en lugar de pensar en lo que les voy a dejar a mis alumnos. Creo que ese es el paso más importante para los docentes. Pensar que frente nuestro tenemos una persona con personalidad, habilidades, capacidades, intereses diferentes y experiencias de vida diferentes, y que tenemos que ayudarlo y acompañarlo y guiarlo y no decidir lo que va a hacer por él. Gracias, Judith. Gracias por sensibilizarnos en la importancia de permitir que el alumnado, el educando, pueda experimentar logro, tener éxito. Creo que nos olvidamos a veces que ese es el objetivo. Y además es la herramienta, como le dijiste tú, la herramienta para poder continuar, para poder tener éxito. También yo como docente, es permitir que el otro, mi alumno, tenga éxito. Y para permitirlo, necesitamos hablar de equidad, etcétera. ¿Alguna nueva convicción o aprendizaje que te dejó este trabajo, este artículo, en conjunto con tu maestría y tu trayectoria docente respecto a la equidad, diversidad y acompañamiento docente en el proceso del cambio institucional? ¿Algún tip que nos puedas dar aquí a la audiencia? Yo creo que el pretender que las instituciones cambien primero para que cambiemos nosotros es un camino muy difícil. Creo que primero el docente tiene que cambiar su aula y mostrar los cambios para que eso se permee a la institución.
ir de abajo para arriba en lugar de esperar que venga de arriba para abajo. Cada uno cuando cierra la puerta de su salón es el dueño de lo que pasa ahí adentro. Y tiene una influencia muy importante, aunque no pensemos que somos nada en la vida de un alumno, puede tener una influencia muy importante en lo que ese niño logre a lo largo de su vida. Niño o adulto, incluso en la universidad. Entonces, creo que el cambio tiene que venir de abajo para arriba en lugar de esperar que la institución cambie para que nosotros cambiemos. Pues Judith, muchas gracias. Veo algunos comentarios aquí en el chat que no puedo ignorar. Ojalá haya más maestros como tú. Definitivamente esa sensibilidad que nos estás compartiendo en esta reflexión tan clara e importante sobre los retos actuales en la educación nos recuerda a todos nosotros la importancia de mirar a cada estudiante desde la singularidad y cuestionarnos las prácticas estandarizadas, esos límites que nos imponen a veces las instituciones. Hablas de hacer cambios no de arriba para abajo siempre. Tu enfoque en la inclusión, la equidad, la innovación metodológica, definitivamente nos invita a repensar las aulas, repensar la forma en la que enseñamos, ver las aulas como un espacio más humano, flexible, sensible a la diversidad y hacer que cada uno de nuestros estudiantes sea exitoso. Todos pueden hacerlo. Judith, muchísimas gracias por esto. Doy la palabra a Guadalupe. Vamos a cerrar estos dos artículos para ya dar cierre a esta tarde. Adelante, Guadalupe. Muchas gracias. Vamos a cerrar con una pregunta para todos ustedes, para toda nuestra audiencia que nos está mirando, y es, ¿qué nos enseñan tanto la tanatología de la vejez como la enseñanza diferenciada sobre la importancia de reconocer las necesidades únicas de cada persona y de acompañarla con dignidad, sensibilidad y equidad en las distintas etapas de la vida? Por favor, compartan algunas ideas en el chat sobre la importancia de estos dos artículos. Ya en el chat encontramos algunas opiniones de nuestra audiencia. José Luis Lecona Roldán nos dice, en México es peor, sobre todo para quienes somos profesionistas independientes, pues somos considerados desempleados a diferencia de otros países, como Estados Unidos, en donde somos considerados parte integral del funcionamiento del dinamismo económico. Mariano Vázquez dice, todos tenemos capacidades e incapacidades diferentes, es algo que retomaba la Mora Judith. Diría de atender casos especiales antes o después de clase y o con maestros auxiliares. Rebeca Lerman destaca Armando, sobre no sé si me permitas contestarle a Mariano. claro, Yo creo que de lo que trata la educación diferenciada es no tener maestros auxiliares o especiales, sino que el docente del aula sepa llevar a sus alumnos en sus diferencias, porque todos somos diferentes, no hay casos especiales. Cada uno de nosotros es un caso especial. Gracias, Armando. muy bien, qué interesante saber más acerca de tu visión. Rebeca Lerman dice, me encanta tu sensibilidad y la importancia de darles oportunidades a todos los alumnos a saber que pueden lograr aprender lo que se propongan. Marlene dice, excelente, qué buen pensamiento, ya que es importante saber que todos tenemos la misma capacidad de aprendizaje. Carolina Soria, creo que los dos artículos, el de la vejez y el de la educación diferenciada, tiene algo en común con Buber. En nuestra sociedad tenemos un paradigma utilitarista, donde vales por tu juventud o donde vales por tus logros estandarizados, porque se miden porque se miden las personas por su productividad, los vemos como un ello, un lugar, en lugar de verlos como un tú. Ciertamente verlos como un tú implica más tiempo, paciencia, recursos que en términos del ello. A veces parecen un gasto de sin beneficio, pero desde los lentes del yo, eso tiene un valor intrínseco, porque valora al otro desde la dignidad humana.
Rebeca Lerman nos dice, ambos se enfocan en reconocer las necesidades del otro, de la persona mayor, de los alumnos que necesitan otras estrategias de aprendizaje, sensibilizarnos con ambas poblaciones y ayudarlos en lo que necesitan. Muy bien. Son algunas de Muchas las gracias. respuestas que tenemos en nuestro chat. Gracias por su participación. Quisiéramos continuar analizando sobre estos temas tan enriquecedores, pero continuando y también dejándoles la oportunidad de seguirse interesando y motivando por leer la totalidad de la revista y sus artículos. Les damos paso al cierre de esta sesión. Adelante. Bueno, queridos todos, querida audiencia, agradecerles la tarde de hoy y definitivamente hemos escuchado miradas que aparentemente, y recalco aparentemente, vienen desde distintos campos: la historia, la literatura, la filosofía, la tanatología, la educación, etcétera. Y si leen la revista van a ver un poco más de apertura. Pero al final del camino, todos estos nos invitan a reflexionar sobre lo que significa relacionarnos con el otro desde la dignidad, la memoria, la responsabilidad, el humanismo, la reflexión. Cada autor nos ha mostrado que comprender al ser humano en su complejidad no es una cuestión sencilla. Implica atender necesidades, reconocer vulnerabilidad, ver en el otro sus capacidades sin tener que poner una marca en las diferencias, valorar múltiples formas de estar en este mundo, que todas son válidas. Es una riqueza de perspectivas que quiero cerrar este espacio, reafirmar que construir comunidades más empáticas, conscientes y equitativas es una tarea colectiva, no de una sola persona. Y la Universidad Hebraica pone como bandera el Tikkun Olam, lo que mencionó Braulio en su artículo y aquí en la ponencia. Tikkun Olam es decir, arreglar el mundo. Las ideas compartidas de hoy nos inspiran a seguir generando espacios de encuentro, de diálogo, de hacer un mundo mejor para todos, un mundo más humano para todos, donde cada persona sea vista, sea escuchada, sea acompañada con humanidad y con dignidad. Reitero mi agradecimiento a la tarde de hoy. Gracias a todos los autores, gracias a los que participaron, y los invito a leer la revista. Y vienen más pensamientos, porque la Universidad Hebraica busca expandir el conocimiento y hacer Tikkun Olam, un mundo mejor para todos. Gracias a todos ustedes, gracias al gran equipo de la Universidad Hebraica, que lo dijo el rector al inicio, que ha hecho esto posible y sigue trabajando en pro y en beneficio de una educación y un mundo mejor. Bonita tarde a todos. Les dejamos a todos ustedes nuestras redes sociales para que las puedan revisar. Ahí en pantalla aparecen, y quienes estén interesados en escribir en nuestra revista o que les compartamos los criterios para ello, nos pueden escribir al correo uhrevista@uhebraica.edu.mx. Y por supuesto, para toda nuestra audiencia que requiera información sobre la gran oferta educativa de nuestra universidad o tenga dudas sobre incorporación a alguno de nuestros programas de estudio, en la pantalla también aparece el WhatsApp donde pueden comunicarse y el correo electrónico del área de incorporación. Muchas gracias a todos y muy buenas tardes.